Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Es un honor para todos nosotros tenerlos acá, a salón lleno. Queríamos darles la bienvenida en nombre de Tzauta, Nueva Sion y Meretz Argentina a esta actividad. Van a estar entrevistando a Ranan Rein, Darío y Mariano de la Mesa de Nueva Sion. Bueno, gracias por estar acá, bienvenidas, bienvenidos. Es una alegría poder reencontrarnos de manera presencial después de tanto tiempo de la virtualidad, del Zoom. Hemos tenido una participación activa en las actividades organizadas por Tzavta, Meretz y Nueva Sion. Durante la pandemia seguramente nos hemos visto en más de una actividad. Y este retorno a la presencialidad nos pone muy, muy contentos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre nuestro invitado, que es Ranan Rein. Te voy a presentar, Ranan. Con un currículum académico muy extenso, es profesor de Historia Española y Latinoamericana y vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Argentina en Israel y fue presidente del Latin American Jewish Studies Association. Fue condecorado por el gobierno argentino con el grado de Comendador de la Orden del Libertador San Martín por su aporte a la cultura argentina y declarado huésped de honor por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es autor de unos cuantos libros, cito algunos nomás: Argentina, Israel y los judíos, Judíos argentinos o argentinos judíos, Identidad, Etnicidad y Diáspora, Los bohemios de Villa Crespo. Yo soy hincha de Atlanta también. Sí. Los muchachos peronistas judíos y los muchachos peronistas árabes, entre otros títulos, ¿no? El que estamos presentando hoy, o sobre el cual vamos a conversar, es Cachiporras contra Tacuara, grupos de autodefensa judíos en América del Sur, 1960-1975. Está disponible ahí afuera, yo lo leí de punta a punta y sobre eso vamos a conversar, es un libro interesantísimo. Bueno, voy a decir unas breves palabras y después vamos a empezar a conversar y luego de eso vamos a poder abrir preguntas al público. El libro que hoy presenta Ranan, que es Cachiporras contra Tacuara, tiene la virtud de repasar un poco una historia, yo creo que poco contada o directamente no contada, ¿no? Ayer te decía yo que a fuerza de ser autorreferencial, yo nací en 1970 y la historia de las organizaciones ultraderechistas como Tacuara o la Guardia Nacionalista Restauradora era algo que nos llegaba como comentario por parte de nuestros mayores, ¿no? No habíamos tenido la experiencia en carne propia en mi generación de esto, ¿no? Era un lejano recuerdo, digo yo. Y lo que la investigación de Ranan pone al descubierto, me parece, son las estrategias de reclutamiento y entrenamiento de jóvenes judíos que, en todo el espectro ideológico de izquierda a derecha, decidieron hacer frente a lo que consideraban una amenaza concreta, ¿no? También yo creo que en la perspectiva de que había una ausencia de Estado de Derecho. Uno iba a ser frente a un atentado o a la pintada de una esvástica en la puerta de una sinagoga, yo creo que iban a hacer denuncias y no pasaba nada, o el propio comisario que te recibía era el que había pintado la esvástica. Así que el libro rescata los testimonios de aquellos jóvenes que participaron en estos grupos. Sin ánimo de spoilear el libro, hay que decir, yo creo que la principal hipótesis que planteas en el libro es que la importancia de estas actividades, es decir, de la autodefensa, no fue precisamente su aporte a la protección de las comunidades judías ante el peligro de reyertas o pogroms en Argentina o en Uruguay, pero sí, en cambio, influyó en la modelación de una identidad judía y sionista de esos jóvenes y en el fomento para emigrar a Israel y formar allí sus hogares.
Dice Ranan que en aquel tiempo la imagen del israelí era la de un judío temerario que combatía con valor inquebrantable frente a sus enemigos para defenderse a sí mismo y su honor. Miles de jóvenes, hombres y mujeres, en América Latina fueron atrapados por esta fantasía, ¿no? De los israelíes, y quisieron tener también ellos la preparación física y militar apropiada frente a la amenaza antisemita. Es por eso, yo creo que en algún sentido, y ayer te lo comenté, el título habla de organizaciones de autodefensa, pero uno lee el libro y ve ahí, más que autodefensa, también una estrategia ofensiva. Es decir, detectar a las reuniones, infiltrarse en organizaciones ultraderechistas, detectar sus actividades, ver dónde se reunían, ir ahí en patota judía y molerlos a palos. Lo cual es muy grato poder leer eso, reitero, para quien no tiene más que de oídas esta historia. Y una última cosa quiero decir yo, más metodológica, en mi condición de sociólogo, quiero destacar el excelente uso de la técnica que hiciste de muestreo por bola de nieve. ¿Qué significa bola de nieve? Bueno, tengo un contacto, hablo con ese contacto que participó de las organizaciones de autodefensa, ese contacto me lleva a otro o a otros contactos y así sucesivamente hasta que el tema se agota, o hay que cerrarlo porque si no es infinito. Así que, bueno, por mi parte esto es lo que yo quería conversar. ¿Cómo hacemos? ¿Querés preguntar? Buenas tardes, buenas noches, no sé. Nada más decir que es un enorme placer para mí poder estar aquí por varias razones. Por un lado, hace unos 10 años más o menos hicimos aquí en este edificio, ¿no? Una presentación de mi libro Los muchachos peronistas judíos, también con una sala llena, con una discusión muy despierta, no sé cómo caracterizarla, animada, eso. Entonces, volver aquí es un enorme placer para mí. Pero además, por lo menos en la Argentina, el movimiento que jugó el rol más importante en los grupos de autodefensa judía fue HaShomer y la Hativá Anilevich, y por lo tanto no hay mejor lugar que este para hablar de la temática de autodefensa judía en la Argentina de los años 60 y principios de los 70. La publicación Nueva Sion también tenía una suma importancia en propagar las ideas, los conceptos detrás de estas organizaciones juveniles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte cómo surge esta investigación y cuáles fueron las dificultades que tuviste para poder realizarla, teniendo en cuenta que es una investigación que involucra servicios de inteligencia, gente que no quiere hablar, bueno, en fin. Yo escuché por vez primera acerca de estos grupos de autodefensa, y es cierto que no se trataba solamente de autodefensa, como dijiste. Sin embargo, el concepto me era importante porque hay que verlo dentro del marco de una cierta tradición que empieza ya en Europa a fines del siglo XIX, en Rusia, en Ucrania, en otras zonas por ahí. Sigue también en la Palestina judía antes del establecimiento del Estado de Israel, y sigue desde fines de los años 50 en otras regiones del mundo. Entonces, para ponerlo en un contexto, digamos, más general, insistí en el concepto de autodefensa. Entonces, por vez primera, escuché de estas agrupaciones, de estas actividades, cuando trabajé sobre mi libro Argentina, Israel y los judíos. Entonces eso fue hace 20 años o algo así, quizá más. Pero en aquel momento
no logré juntar material, información con respecto a este tema que estaba guardado bajo llave en la mente de distinta gente. Y por lo tanto, en mi libro Argentina, Israel y los judíos, me parece que aparecen dos frases nada más con relación a este fenómeno. Sin embargo, a lo largo de los años, empecé a identificar a ex miembros o ex militantes o ex activistas de autodefensa, sobre todo aquí en Argentina, pero también en países vecinos, y de a poco empecé a completar este rompecabezas. El desafío más grande tiene que ver con las fuentes escritas, los documentos escritos, porque estos documentos están depositados en el archivo del Mossad, y nosotros, los investigadores, no tenemos acceso a esta documentación. En principio, el Mossad, como cualquier otro organismo público en Israel, debe dar acceso, por lo menos, a cierta documentación al pasar 50 años desde los sucesos descritos ahí en los documentos. Sin embargo, cuando Israel cumplió 49 años, el gobierno decidió hacer una excepción, y en el caso del Mossad tomaron la decisión que iban a abrir los archivos al pasar 70 años, y no 50 años. Al cumplir Israel 69 años, el gobierno tomó una decisión de hacer una excepción con el Mossad, y en vez de 50 o 70, decidieron que recién después de 90 años van a tener los investigadores acceso a esta documentación. Como dije, me parece ayer, yo probablemente no voy a llegar a tener acceso a esta documentación, y tampoco estoy seguro si una generación más joven va a tener este acceso. Entonces, el desafío más importante, volviendo a tu pregunta, tenía que ver con la búsqueda de documentación escrita en otros archivos no estatales en Israel y archivos en otros países. Y conseguí algunos, o en archivos de distintos movimientos políticos israelíes, como el movimiento Betar, su archivo en Tel Aviv, o en el archivo de la Shomer en Givat Haviva, en Israel, pero también los archivos de la American Jewish Committee en Nueva York, Congreso Judío Mundial, etc. Sin embargo, el libro está basado sobre todo en un proyecto de historia oral, es decir, una serie de entrevistas que hice con por lo menos 130 personas, ex miembros del Irgun o de Bitajón, aquí y en Uruguay, ex agentes del Mossad, diplomáticos veteranos y ex funcionarios de la agencia judía. Vos explicás que hubo en forma espontánea grupos de autodefensa judíos desde los años 30 en Argentina. ¿Podrías citar los más importantes y en qué contexto aparecieron? Sí, es cierto. En la década del 30 podemos detectar varios grupos de autodefensa que se organizaron en forma espontánea e intentaban hacerse frente a grupos de extrema derecha, nacionalistas, católicos de extrema derecha. El mismo Jacobo Timerman en su libro se refiere a un grupo de autodefensa de la Shomer que salió a defender a su Ken, a su, ¿cómo se dice? Ken en castellano, Ken, la sede del movimiento, gracias. Estamos hablando de una década que desde el golpe de Estado de Uriburu
se ve el crecimiento de corrientes autoritarias, xenófobas y distintas minorías, incluyendo los judíos, sintieron esta amenaza y por lo tanto se organizaron. Pero insisto que en aquel momento se trataba de iniciativas espontáneas. Lo que yo describo y analizo en el libro es, si querés, otro tipo de autodefensa, porque en este momento, ya después del secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, estamos hablando de una estructura más sólida, de una organización jerárquica y con el involucramiento del Estado de Israel a través de los enviados de los movimientos kibutzianos, a través de los diplomáticos en la embajada israelí, a través del Mossad y sus agentes y en colaboración con la dirigencia de la comunidad judía organizada. Hablando de violencia, yo creo que el libro discurre, o mejor dicho, historiza una parte de la violencia política en la Argentina. Me parece que está muy bien el contexto en el que se inscribe el relato, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo explícito en el libro de contextualizar la legitimidad de la violencia política en los años 60 y 70, no solamente en la Argentina, sino en todo el continente, ¿no? Era percibida como una estrategia válida para el cambio del orden social, cultural, político, ¿no? En alguna de las conclusiones vos afirmás que actos que antes se consideraban legítimos e incluso normales o necesarios pueden parecer ahora, 2023, inaceptables y que la tradición condena. Yo también coincido. Personalmente creo que no es posible juzgar a una época con los valores del presente, ¿no? Ahora, mi pregunta ¿es habitual que te cuestionen esta lectura? O sea, porque parece haber un relativismo de que, bueno, fue el contexto de época, fue lo que pasó, era normal y no podemos juzgarlo. ¿Tenés cuestionamientos de este estilo? Bueno, ante todo es importante enfatizar, como hiciste vos, el contexto latinoamericano, porque para mí no se trata de un libro de historia judía, sino de un libro de historia argentina. Y al analizar las actividades, las operaciones de los grupos de autodefensa judía, uno entiende mejor también cuán extendida fue la violencia política en la Argentina de aquellos años, como distintos grupos que representaban a minorías oprimidas, podrían ser minorías religiosas, étnicas, sociales, de género, empleaban la violencia para promover su agenda política o para defender sus derechos. Y todos compartían esta impresión de que después de la Revolución Cubana se creó una ventana de oportunidad para promover cambios profundos en la sociedad. Y por lo tanto, habría que actuar ahora y en forma rápida para no perder esta oportunidad. Y en cierto sentido, existían similitudes entre las distintas agrupaciones de derecha, de izquierda, judíos y no judíos por igual. Algunas agrupaciones tenían nada más a varones, como en el caso de Tacuara o la Guardia Restauradora Nacionalista. Algunas tenían también a chicas, a mujeres, como en el caso de los grupos de autodefensa judía, pero todos tenían a gente en sus años 20, digamos, sobre todo entre los varones existía este anhelo de enfatizar su masculinidad.
todos, a pesar de tener una ideología u otra, depende de la agrupación, estaban entusiasmados, fascinados con la acción, con la posibilidad de organizarse en forma semiclandestina. Parecía un poco como las películas de James Bond, que cada uno tenía su apodo, digamos, etc. Y en ese sentido, sí, las distintas agrupaciones, no importa su ideología, fueron como un espejo una de la otra. Sí, varios de mis entrevistados, al pensar su participación en ciertas actividades con retrospectiva, se sentían algo incómodos y por lo tanto también no pocos no hablaban de estas actividades con sus parientes, con sus hijos y nietos, con ninguna otra gente. Para la mayoría fue la primera vez que hablaban de este tema, de sus experiencias, de sus actividades. Algunos sí me decían directamente, no lo puedo creer que yo participé en actividades violentas de este tipo. Hoy en día me parece una locura. Uno me dijo, se trataba de una experiencia fascista directamente, mientras que otros intentaban con razón contextualizar sus actividades en el marco no solamente de este ambiente político general, sino en el marco de un temor profundo acerca de la suerte, del futuro de la comunidad judía en este país. Dentro del recorrido histórico que vos haces en el libro, explicás que Israel envió agentes del Mossad a la Argentina entre junio y septiembre del año 55, que bueno, obviamente era la proximidad del golpe de Estado. Junio fue el primer intento, septiembre el final. ¿Qué relación tenía esto con los judíos? Bueno, la dirigencia comunitaria judía y muchos dirigentes en Israel empezaron a tener preocupación acerca de la seguridad de la comunidad judía acá, efectivamente a raíz de la campaña antiperonista de distintos sectores de derecha, católicos y nacionalistas. La gente no lo recuerda, pero para muchos, a fines del 54 o principios del 55, la comunidad argentina judía estaba identificada con el peronismo. Y entonces, en su campaña en contra del gobierno peronista, los católicos enfatizaron este hecho de que Perón es un títere en manos de los judíos. Al ministro del Interior, Ángel Borlengui, en distintos carteles lo caracterizaban como Ángel Borlensky, como si de hecho no se trataba de un hijo de inmigrantes italianos católicos que llegaron a la Argentina, sino de un inmigrante judío. Y por lo tanto, el miedo fue de que el éxito de un golpe antiperonista podría resultar en incidentes violentos en contra de los judíos. Y por lo tanto, el mismo jefe del Mossad, Israel, fue enviado por David Ben-Gurion, el entonces primer ministro israelí, a la Argentina para ver qué estaba sucediendo y si existía un peligro real. Pero pasó lo que pasó en septiembre de 1955 y dentro de una cuestión de días o semanas a lo sumo, estaba ya en claro que no existía tal peligro. Las cosas cambiaron a raíz del secuestro de Adolf Eichmann en mayo de 1960. Bueno, sobre eso también quería conversar, sobre la percepción de la amenaza, ¿no?
de la ola antisemita. Es claro que, digamos, esos años no había la prohibición del antisemitismo como vivimos en el día de hoy. O sea, hoy cualquiera que se manifiesta antisemita tiene repudio legal e institucional por todos lados. Me parece que en aquellos años esto no era así, que el secuestro de Eichmann y su ejecución en 1962 agitó un poco el avispero del antisemitismo, ¿no? Frente a la percepción de que, bueno, vinieron los judíos y tienen una doble lealtad porque son argentinos o están con Argentina o están con Israel. ¿Hacia quién son leales? Porque acaban de secuestrar a un ciudadano argentino. Más allá de que sea un criminal de guerra, Ricardo Clement, como así se hace llamar Eichmann, era un ciudadano argentino. Entonces, la pregunta es si esta percepción, hasta qué punto era real o no la percepción de amenaza de la comunidad judía argentina, que evidentemente, si uno mira un poco las estadísticas, fueron los años de mayor emigración, de mayor aliá de la comunidad argentina hacia Israel. Bueno, queda claro que había una percepción de amenaza, pero ¿hasta qué punto era real o hasta qué punto no lo era, que era fantaseada en algún sentido, ¿no? Bueno, real es un concepto algo problemático. En la mente de muchos argentinos judíos, sí, existía un peligro real. Hoy en día, en retrospectiva, nos parece sumamente exagerado. Y hoy en día podemos decir con seguridad que no existía tal peligro. Pero si uno lee distintos documentos escritos por dirigentes argentinos judíos o por dirigentes israelíes, podemos hablar de un ambiente de pánico, de un temor extendido. Tenemos que tener en cuenta que al hablar de principios de los años 60, estamos hablando en términos históricos de muy poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. En términos históricos, esto sucedió el día anterior. Y la gente sí pensaba en estos términos, de la posibilidad de una segunda Shoah en Argentina en aquellos años, 1960, 61, 62, 63. Cuando uno lee lo que pensaban dirigentes como las ex líderes de las rebeliones en los guetos, Heike Grossman, Tzivia Lubetkin, estaban convencidas de que hay que actuar rápido, que Israel tiene que hacer todo lo posible para evitar un segundo holocausto, esta vez en Sudamérica. Y Abba Kovner, por ejemplo, elaboró distintos planes o para evacuar a los judíos de la Argentina, y habría que hacerlo rápido antes que sea demasiado tarde, o para extender el servicio militar obligatorio en Israel en un año más, y en este año mandar a los jóvenes israelíes a guardar las instituciones comunitarias en Argentina. Es decir, hablar de una fantasía me parece medio problemático. Vuelvo a decir, hoy en día parece que tenía poco fundamento, pero en sus mentes en aquel momento se trataba de un peligro real. Y insistían, por ejemplo, todos los enviados israelíes de Mapam o del Herut, de Bnei Akiva o de algún otro movimiento político, todos con las mismas palabras, que los judíos no iban a ser una vez más víctimas pasivos, que esta vez sí van a luchar porque no pueden confiar en el Estado Nacional, en sus fuerzas de seguridad. Los judíos tienen que tomar la iniciativa propia para defenderse, si no,
van a haber, no sé, pogroms o incidentes violentos masivos. Y por lo tanto, esta organización, este entrenamiento de jóvenes, miren, por un lado, muchos llegaban desde principios de los 50 a pasar un año en el Mahon Lemadrijei Hul, Instituto para la Preparación de Líderes en la Diáspora, no sé exactamente. Sí, pero intentaba buscar cómo decirlo en castellano. Y este programa incluía varias semanas de entrenamiento con armas en la base número 80 del ejército israelí. Pero además, los enviados israelíes y los agentes de la Mossad estaban involucrados en la preparación física y la preparación en el uso de armas de los jóvenes aquí o en las instituciones comunitarias como Maccabi, por ejemplo, o Hebraica y otras instituciones, o en campamentos en distintas provincias, la provincia de Buenos Aires u otras, y sobre todo en el campamento conocido como Maccabilandia, en Córdoba, ¿no? Entonces, se trataba de una actividad semiclandestina que fue el resultado de este temor, de este pánico tan extendido entre dirigentes judíos acá y allá. ¿Cuál fue el rol de el Hashomer Hatzair y Innovación en el contexto de los años 60? Vos marcas mucho, escribís bastante sobre eso. En las actividades de autodefensa estaban involucrados todos los movimientos, no solamente Hashomer. Eso fue así en Argentina, pero también en Uruguay, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Perú y en otros países. Entre paréntesis, a diferencia de la Argentina, en el caso de Uruguay, fue el movimiento Beitar que tomó el papel central, digamos, en la organización de autodefensa judía. En el caso de Hashomer y su Hativá Anilevich, sí, sin duda, ellos tenían el rol principal por ser uno de los movimientos más importantes desde el punto de vista numérico, pero también por enmarcar estas actividades en la lucha por los derechos de minorías oprimidas. Dentro de la Hashomer siempre existía esta tensión si luchaba nada más por las causas judías o, como digo yo en el libro de vez en cuando, las causas étnicas de una minoría étnica, o sino luchar también al mismo tiempo por una Argentina democrática, pluralista, tolerante, que respeta los derechos de las minorías. Y en las páginas de Nueva Sion podemos ver por un lado una retórica clara y tajante intentando movilizar a los jóvenes judíos en este país para defenderse frente al nazifascismo, como así lo caracterizaban, y por otro lado, este debate interno, si limitarnos nada más a una lucha por las causas judías y sobre todo, si tenemos o no colaborar con otras agrupaciones, con otros movimientos, no necesariamente judíos o sionistas, en esta campaña en contra del fascismo o extrema derecha o autoritarismo en la Argentina. Entonces, para mí,
HaShomer, Hativá Ilevich y sus publicaciones sirven no solamente para entender las percepciones relacionadas con el futuro de los judíos en este país, sino acerca de esta, ¿cómo decir?, esta discusión interna, este debate que lo acompañó a los Shomer hasta los 70, con la aparición de los movimientos guerrilleros, y mientras que los enviados israelíes insistían una y otra vez que esta lucha es una lucha de los argentinos judíos, o en su lenguaje de los judíos argentinos, y por lo tanto no habría que colaborar con ningún otro movimiento, ninguna otra agrupación que no sea sionista. Seguimos en ese tono. A ver. Voy a citar, yo cito mucho el libro porque tomé notas, me parece que hay cosas, hay párrafos que disparan preguntas acá. Sí. Sí. Cito, en algún párrafo decís que la organización de la defensa judía en América del Sur fue una expresión de la voluntad de judíos de todas las latitudes de defenderse ante ataques antisemitas, sean estos reales o imaginarios, de modo concomitante con el deseo del Estado de Israel de asumir un papel de guía en los diversos marcos de este tipo en diversos países. Es decir, uno percibe a lo largo del libro que hay como el Estado de Israel se erige como un golem, ¿no? Como una especie de defensor de los judíos del mundo y particularmente de la Argentina. Digo, la pregunta en todo caso es, ¿a partir de qué momento el Estado de Israel se erige como esta especie de golem, de protector, ¿no?, de nuestra comunidad? ¿Quién le atribuyó ese papel? Si fue que desde la comunidad argentina se lo buscó o fue por motu propio, de manera unilateral, que Israel asumió este papel. Y finalmente, ¿cuál es el estado actual de cosas? Si sigue siendo ese golem pensado en los años 60. La decisión que tomó el Estado de Israel de ser el protector de las diásporas judías se tomó durante la segunda mitad de los años 50, mientras David Ben-Gurión fue el primer ministro e Israel el director del Mossad. Y la vez primera que Israel elabora un operativo importante de este tipo es en el norte de África, después de la independencia de Marruecos, y ahí por vez primera crean lo que se llamaba la Misgeret, el marco. Y las actividades de la Misgeret tenían que ver con autodefensa, con el aliento a la aliyá y con la seguridad de las instituciones comunitarias en el norte de África, sobre todo en Marruecos, pero también en Argelia, en Túnez, etc. Y de hecho, las mismas personas que estaban a cargo de este operativo en Marruecos empezaban con un operativo similar aquí en la Argentina en el año 60. Sobre todo Shmuel Toledano del Mossad fue la persona que estaba a cargo de los inicios. Después él se retiró de este cargo, de la autodefensa judía en Argentina. En este caso debo decir que para mí fue algo problemático, porque intentaban imponer los mismos patrones que empleaban en el norte de África
aquí en Argentina, en unas circunstancias, un contexto completamente distinto, en un país amigo, no en un país musulmán con quienes no tenía Israel relaciones diplomáticas. Entonces, no siempre sabían adaptarse a las circunstancias locales, a las circunstancias argentinas. La iniciativa, entonces, es iniciativa israelí. No es la respuesta que ofreció Israel a las demandas, los pedidos que llegaban desde la diáspora. En sus distintos libros de memorias, Israel insiste una y otra vez que estos judíos que potencialmente son ciudadanos israelíes, ¿no? Porque si toman la decisión de trasladarse a Israel, de inmediato se transforman en ciudadanos israelíes. Entonces tiene Israel una responsabilidad hacia estos judíos, aun si todavía, entre comillas, no son ciudadanos israelíes. Y este tipo de organización de autodefensa se creó en todos los países del continente y también fuera del mismo. Sí, el gobierno tomó una decisión de no embarcar sobre una iniciativa similar en los Estados Unidos. Nunca existió algo similar en Norteamérica. Sí hubo grupos de autodefensa promovidos por el rabino Meir Kahane, pero eso no fue una iniciativa israelí y eso se desarrolló sin el involucramiento del Estado de Israel. Y hoy tenemos a los descendientes ideológicos de Kahane en el gobierno de Israel. Pero eso es aparte. Entonces, no, Israel toma la decisión y tiene éxito en Argentina en parte por la dependencia completa de la dirigencia de la comunidad organizada aquí en el Estado de Israel. En temas de seguridad, en temas de política exterior, la dirigencia comunitaria aquí ha seguido siempre en forma fiel y casi sin cuestionamientos las directivas que han llegado desde Jerusalén. Obviamente, las actividades de autodefensa en países que tenían o tienen pequeñas comunidades judías tenían otro carácter. Aquí, como siempre tenían la colectividad judía más grande del continente, tenían un peso especial. Durante los años 60 fue el pico de la mayor cantidad de grupos de autodefensa, paralelamente a la cantidad de hechos antisemitas, ¿no? ¿Cuándo percibís en tus investigaciones que estos grupos empiezan ya a diluirse? ¿A partir de qué época? Me hiciste una pregunta que no contesté, pero a propósito no la contesté, no porque me olvidé de la misma. Sí, el auge de estas actividades tiene lugar en los años 60, pero con los golpes de Estado en Uruguay en el 73, en Chile en el 73 y aquí en el 76, básicamente se paran, no se diluyen, pero las dirigencias comunitarias del Estado de Israel toman una decisión que no podemos permitirnos seguir con estas actividades semiclandestinas bajo regímenes militares. Después, sí, volvieron a surgir, pero de otra manera, y como no han pasado 50 años desde esos sucesos, decidí no incluirlo en este libro. En 10, 15 años quizá voy a volver al tema y a los años 80 y 90 aquí en la Argentina. Pero básicamente con los golpes militares en los 70
este tipo de actividades llega a su fin. No. Es cierto que las actividades semiclandestinas eran muy difíciles bajo el contexto represivo dictatorial a partir de 1976, es verdad. Y también tenemos conocimiento de que hay una sobrerepresentación de desaparecidos judíos, de detenidos desaparecidos judíos en el contexto de todos los detenidos desaparecidos. Hay una cantidad importante de desaparecidos judíos que eran interrogados, cito lo que leo en el libro, eran interrogados particularmente por estas actividades de autodefensa también. Dónde tenían las armas, dónde las guardaban, o sea, los militares estaban interesados, sabían todo, sabían dónde se entrenaban ahí en Córdoba, en Macabilandia, qué tipo de entrenamiento. Tenían en la cabeza la idea de que había en marcha un plan Andinia, ¿no? Con asistencia del Estado de Israel y intereses concretos acá en la Argentina de fundar un segundo Estado judío en la Patagonia. La pregunta es si algún testimonio, digamos, explicita esta situación, ¿qué te encontraste en torno a ello? ¿Fue solamente alguien que te lo comentó en algún momento de la investigación o es recurrente esta idea que tenían los militares en la cabeza en los testimonios de tus entrevistados? Agrego algo a lo que él decía. Además que lo paradójico, que lo hablábamos ayer con Mariano, es que muchos jóvenes de esos grupos de autodefensa después decidieron involucrarse en causas Montoneros, SERP y FARC, ¿no? Y Montoneros viene de la época de Tacuara, o sea que cómo habrá sido esa convivencia también, ¿no? Bueno, debo decirles que de hecho me ha formulado esta pregunta ayer, así que lo repetimos ahora. El público se renueva, es cierto. ¿Hasta qué punto sabían las Fuerzas Armadas acerca de estas actividades? Es una pregunta que me sigo formulando hasta este momento. No tengo una buena respuesta. Sí tenemos testimonios de varias investigaciones, interrogaciones bajo tortura, en que aparecen preguntas que incluyen incluso las palabras hebreas, ¿no? Madrid, ¿quién fue el Madrid tuyo, por ejemplo? Para un milico que no tiene ningún origen judío, ¿no? Y otras palabras en hebreo que tenían que ver con las actividades de autodefensa, kitá, plugá, es decir, unidades más pequeñas, más grandes de organización. Entonces, si algo sabían, sin duda alguna. ¿Hasta qué grado, en qué medida? No sé exactamente. Hay varias denuncias de distintos dirigentes políticos, como el peronista Cornejo Linares, de distintos representantes árabes, como el representante de la Liga Árabe aquí en Buenos Aires, de que de hecho en los campamentos de los movimientos juveniles sionistas, los jóvenes se entrenan con armas. Entonces hablan de una preparación militar de los judíos por el Estado de Israel. Y en el año 63, el director de la División de Medio Oriente de la Cancillería israelí lo llama a un diplomático israelí para expresar la preocupación argentina frente a este tipo de actividades, y pocas horas después llega un cable desde Jerusalén diciéndole al diplomático: tenés que aclararles que no se trata de nada de este tipo, lo único que hacemos es prepararlos a los jóvenes para vivir en un kibutz en Israel una vez que llegan aquí,
etcétera, etcétera. Entonces, algo sabían las autoridades civiles y militares, sin duda. Sin embargo, y vuelvo a la pregunta que formulaste ayer, es cierto que el Estado argentino está ausente de esta historia que estoy contando y analizando en el libro. Sí, en principio hubiera podido el Estado argentino poner fin o limitar, restringir en forma dramática a esas actividades, y no lo hizo. No lo hizo porque sabía nada más una pequeña parte de lo que se hacía, no lo hacía porque quizá le convenía algunas actividades de este tipo. Bueno, por un lado se liberó de la necesidad de guardar las instituciones judías, sabiendo que sí, que lo hagan solos. Es un interrogante, es un tema que todavía no lo tengo resuelto. Sí. Yo por mi parte, Marianito, tengo una sola pregunta más, que vos en tu investigación trabajaste también sobre Uruguay y Chile. Quería preguntarte cuáles fueron los datos curiosos que podés contarnos sobre esos dos países, datos que te hayan llamado la atención de cómo operaban. Bueno, pero primero aún te debo respuesta sí, a otra pregunta. Sí, hubo algunos, no pocos, que pasaron de los grupos de autodefensa a los movimientos guerrilleros y fueron muy buscados los miembros del Irgun, de la Misgueret, del Bitajón, por los dirigentes guerrilleros, porque vinieron ya con cierta preparación física, conociendo el manejo de armas, etcétera. No solamente conocían algunos textos revolucionarios, como algunos estudiantes de la UBA. No fueron muchos, y en algunos casos, como en el caso Montoneros, de repente se encontraron luchando al lado de sus enemigos, ¿no? De antes, ex miembros de Tacuara. No tengo en el libro testimonios de judíos o no judíos acerca de esta, entre comillas, convivencia. Sí sería interesante escuchar alguna voz en forma escrita o oral acerca de estos encuentros, del diálogo, del intercambio que mantenían en aquellos momentos. Sí, sería interesante. El caso Uruguay es interesante por varios motivos. Se trata de una comunidad judía más pequeña, pero un porcentaje más alto de miembros de esta comunidad estaba involucrado en las actividades de autodefensa. Esta es una cosa. La otra cosa es que, como dije, a diferencia de la Argentina, Beitar juega un papel más importante allá que acá. Después, en cierto sentido, mi impresión es que en Uruguay estos grupos eran más organizados o mejor organizados que aquí en la Argentina. Al principio porque uno de sus dirigentes fue también el entrenador físico de la Policía Federal de Montevideo. Entonces, como sabían que él pertenecía a Beitar y por lo tanto era anticomunista, entonces si él estaba también entrenando a jóvenes judíos para distintas actividades, seguro que no debemos sospechar de que se trata de subversivos de un tipo u otro. En el caso de Uruguay, una de las cosas que me interesaban fue el asesinato
el asesinato por el Mossad del criminal de guerra letón Herbert Kukuz en 1965. Fue el único caso en la historia que el Mossad asesinó a un criminal de guerra. Y curiosamente es una historia que se conoce menos, a diferencia del secuestro de Eichmann. En este caso, tengo más información acerca de la colaboración de uruguayos judíos en la preparación de este operativo. Dije ayer que el Mossad a principios de los 60 fue una organización muy pequeña. No podía llevar a cabo operaciones tipo secuestro de Eichmann o asesinato de Herbert Kukuz sin una ayuda local. Y entonces miembros de los grupos de autodefensa aportaron de una manera u otra al éxito de estos dos operaciones. Y en algún momento, en una de mis entrevistas con el ya fallecido Mauricio Furmansky, Tata Furmansky, él me dijo así, medio enojado, y Israel y Rafi Eitan, los dos se presentaron como los únicos héroes, como si todos hicieron ellos y nosotros no teníamos ningún aporte a esta operación. Entonces, sin duda alguna, sí colaboraban en los esfuerzos de localizarlo a Eichmann, en los esfuerzos de averiguar si Mengele todavía estaba aquí, porque Israel tenía la fantasía de un 2 por 1, es decir, de capturar también a Mengele y traerlo junto con Eichmann a Israel. Aunque la idea era sacarlo a Eichmann de este país en el avión de El Al, que llegó... Hay que decir que Mengele figuraba en la guía telefónica. Sí. Eichmann era Ricardo Clement, Cierto. José Mengele estaba en la guía Con su propio nombre, sí, es cierto. Aunque sí, el plan era de sacarlo a Eichmann en un avión de El Al, que llegó para los festejos de la independencia, de 150 años de independencia argentina, también querían preparar otras posibles vías para escaparse o sacarlo a Eichmann. Entonces, miembros de los grupos de autodefensa hicieron recorridos hacia distintas fronteras de la Argentina para ver si se podría sacarlo a través de Paraguay, Uruguay, Brasil, etc. Entonces, en el caso de Uruguay, lo noto en forma clara este aporte de miembros de autodefensa. Otra cosa que debo decir acerca del Uruguay, siempre ha existido este mito que en Uruguay hubo muy poco antisemitismo, a diferencia de la Argentina, donde sí, siempre hubo mucho. Uruguay no, la Suiza de Sudamérica, una sociedad pacífica y todo. No, en los 60 las agrupaciones de extrema derecha tenían su importancia también en Uruguay, algunos con lazos y colaboración con Tacuara, Guardia Restauradora y otras, y eran muy antisemitas también en Uruguay. Y por lo tanto también allí existió la necesidad, entre comillas, de organizarse para defender a la comunidad. Un comentario y una última pregunta antes de abrir las preguntas del público. Lo citás, hay un muy buen libro sobre el operativo de secuestro de Eichmann, que es A la casa de Eichmann, el libro. No me acuerdo del autor, yo lo leí. Ese, sí, el más reciente, excelente. Está citado en tu libro también, como el mejor relato del secuestro, del operativo del secuestro de Eichmann. Ahí queda claro también la participación de
de la comunidad local, brindando asistencia, en las distintas casas que tuvo. Lo que se llama en inglés Sayanim. Eso. Así que bueno, recomiendo también ese libro que está citado en tu libro. Y la última pregunta que yo tengo antes de abrir es, la haces en tus conclusiones y la respondes también, pero quiero que la respondas acá. ¿Realmente las actividades del IRGUN, o sea, de las organizaciones de autodefensa, tuvieron alguna influencia para contrarrestar a los grupos antisemitas de ultraderecha en Argentina? ¿Cuál es tu opinión y la de tus entrevistados? ¿Sirvió para pararlos a Tacuara y a la Guardia Nacionalista Restauradora? Bueno, entre mis entrevistados hay algunos que estaban y siguen estando convencidos de que es gracias a su lucha, a sus actividades, que grupos como Tacuara y Guardia Restauradora Nacionalista limitaron sus actividades, o por lo menos intentaban enfocarse más en los comunistas y no en los judíos, aunque en la retórica de la extrema derecha siempre judíos y bolcheviques o comunistas se mezclaban. Mientras que otros, por lo menos en retrospectiva, entienden que no tenían las actividades este impacto, y para ellos lo más importante en las actividades de los grupos de autodefensa tenían que ver con una misión pedagógica, si querés, es decir, extendiendo la educación judía y sionista en un número mayor de jóvenes, que algunos vinieron de familias con poca conexión con las instituciones comunitarias, vinieron de familias de matrimonios mixtos o de familias sefardíes que estaban más alejadas del sionismo, por lo menos en aquellos años, los años 60. Y entonces insisten en que una parte importante de estas actividades tenía que ver con conferencias sobre la Shoah, sobre la historia del movimiento sionista, sobre el Estado de Israel, etc. Y efectivamente, muchos de los miembros de estos grupos de autodefensa terminan en el Estado de Israel, ¿no? Deciden trasladarse a vivir en Israel. Como a partir de algún momento también tenían como meta distintas organizaciones árabes y sobre todo la Liga Árabe y sus representantes aquí, algunos siguen pensando de que el representante de la Liga Árabe fue expulsado de este país en 1964, sí, Triki, fue expulsado como resultado de sus atentados contra las oficinas de la Liga Árabe. Otros lo ponen en duda, y yo lo digo directamente en el libro, que no tenía nada que ver con las actividades del Irgun o de la Misgeret, y por lo tanto yo inclino en las conclusiones a estos entrevistados que piensan más en el impacto en la conciencia judía y sionista de los jóvenes, y menos en el impacto que tuvo sobre las actividades de las ocupaciones antisemitas. Dejamos abierto el espacio para preguntas del público. El señor pregunta qué influencia tuvo, qué impacto tuvo el secuestro y tortura de Norma Pengerek y otros similares en el pánico colectivo de la comunidad de los años 60. Y allá el señor
claro, si la autodefensa no tenía una realidad mucho más educativa que activa frente a los grupos ultranacionalistas, ¿no? Varios incidentes antisemitas violentos tenían un impacto tremendo en la colectividad aquí, sin duda. El caso Penjereg todavía no está completamente claro lo que sucedió ahí, pero no importa. Igual se interpretó en aquel momento por los argentinos judíos como un ataque antisemita, y muchos de mis entrevistados recuerdan este caso como algo que los motivó a participar en actividades de autodefensa. El otro caso que tenía aún más impacto simbólico es el caso Sirota. También en este caso todavía existen algunos interrogantes. Sin embargo, el hecho de que se publicó como el secuestro de una estudiante judía que le tatuaron una cruz esvástica en el pecho, eso tenía un impacto enorme. Y entre paréntesis voy a decir que al día siguiente o la semana siguiente, mis suegros tomaron la decisión de empezar con los trámites para trasladarse a Israel, precisamente a raíz de este caso. Y también hubo otros casos. En algunos de los casos se trataba de judíos que fueron también comunistas o de algún modo relacionados con el Partido Comunista. Alterman, por ejemplo, Raúl Alterman, en el 64, y hubo discusiones internas en la dirigencia judía si tienen que enfatizar estos casos o si tienen que alejarse de estos casos porque se trataba de comunistas. Pero al sumar los distintos incidentes a lo largo de los 60, sí, se creó este ambiente de pánico. El número de miembros de Tekuara nunca fue muy importante. Sin embargo, tenían influencia en el clima político, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Federal, entre ciertos círculos políticos, y por lo tanto la preocupación acerca de esta organización. La sí. palabra es impunidad. Es que sigue siendo relevante no solamente para los años 60, sino también para décadas posteriores. Sí, es cierto. La importancia ¿no? de la educativa. ¿Era más educativo que proactivo en términos de autodefensa? ¿Hasta qué punto era declamativo o era real la estrategia de autodefensa? No se trata de o, sino de y. Es decir, sí hubo muchas actividades violentas de los grupos de autodefensa. No se trataba nada más de guardar las instituciones comunitarias o los templos en las fiestas judías, sino de muchas actividades que incluían por lo menos un par de asesinatos, que incluían el lanzamiento de bombas alquitrán o molotov sobre imprentas que imprimían literatura antisemita, enfrentamientos violentos con matones de Tekuara. Sí, no nada más retórica, digamos, acerca de la... Cuando uno ingresaba a la catedral era casi como un trípode que había que cumplir, que era estudiar Marx y Lenin, estudiar el socialismo, y la otra era formar parte del grupo de autodefensa. Yo creo que no sé si es la primera vez que hablo de esto, quizás es la segunda o tercera, porque quiero decir que era no ser un clandestino, era clandestino. Yo creo que mis padres nunca se enteraron
de esto. Y quiero decir que también formaba parte de casi una disciplina, ¿sí?, a cumplir dentro de la catedral. No era solamente en Macabilandia, porque yo recuerdo haber ido a varios campamentos en el Gran Buenos Aires. Sí. Y consistían, yo se usarán a partir de ese momento. Pero sí, puedo usar un reloj porque lo aprendí ahí. Y también puedo usar una caña y defenderme, en fin. Digo, aprendí muchas cosas, lo que quiero decir. Y no era algo simple, porque en esos campamentos se daba también una cuestión de disciplina, ¿sí? A ver, se preguntaba acá o vos decías, perdón porque no lo leí tu libro, así que por ahí estoy diciendo cosas que vos ya sabés. Pero algo que te quiero decir, acá se preguntaba si tenía injerencia lo que nosotros hacíamos dentro de la comunidad o eran cuestiones más pequeñas. En ese momento yo estaba de novia con alguien y tuvimos que enfrentarnos con el grupo y él lo que hizo fue dejar sin un ojo a un hijo de un militar, con lo cual estuvo preso, estuvo una semana preso y después quedó como racialmente fichado. Digo, no era algo que se tomara para nada a la ligera, en absoluto, era algo muy serio. Teníamos una absoluta clandestinidad, porque esto no se podía hablar ni siquiera entre los camerines, porque había camerines que no participaban, que habían decidido no participar, así que ni siquiera podíamos hablar entre camerines. Digamos, nadie sabía dentro de la catedral quién estaba o quién no estaba. Había gente que había decidido no participar. Entonces, para adentro tuvo mucha importancia y creo que para afuera también. Recién estamos mirando el libro y aparece el nombre, digo dos cosas decir nada más, aparece el nombre de Trini. Sí, yo era amiga de Garrotini. El Garrotini fue atacado por gente de Tacuara. No sé cómo aparece ahí, pero fue atacado por gente de Tacuara. Por lo cual, bueno, a partir de ahí también nosotros salimos a movilizarnos en ese momento. Pero además quiero agregar que antes del 76 acá hubo otra dictadura y fue la de Onganía. Y eso fue en el 66. Y ahí también tuvimos injerencia. Y ahí también tuvimos justamente que llamarnos a demasiada clandestinidad. Porque eso, a pesar de que no tiene la misma trascendencia que la que tuvo la del 76, también fue una dictadura, también cerraron las universidades y nosotros estábamos militando dentro de las universidades. ¿Sí? Con lo cual, digo, para mí, en mi vida, fue un momento muy importante. Bueno, arranco primero por un agradecimiento, ¿sí?, por todo este material que estás generando, que va a permitir a las generaciones futuras poderlo consultar. Sí. Muy importante. Soy de tu generación, en las cuales también los grupos Tacuara, y nosotros los escuchamos por nuestros padres, sí, que tal vez ellos ya nos pueden relatar la historia. En lo personal y concretamente te pregunto, ya que fui consumidor de Macabilandia y de la experiencia Furmansky desde otro punto de vista, y siempre hemos escuchado las historias, y te quería preguntar cómo llegaron hasta Córdoba a entrenarse, qué es lo que se hacía, siempre que tenés los relatos, y cómo fue ese rol que tuvo el Tata dentro de la preparación de estos grupos. Sí, el tema de Macabilandia es muy interesante y tiene que ver precisamente por los dos aspectos, el educativo y la preparación para el manejo de armas y las actividades violentas. En la edición en castellano no incluí fotos. Por ejemplo, en la edición en inglés hay varias, y en la hebrea, que se va a publicar en un par de meses, hay más fotos, incluyendo
de Maccabilandia. Y casi todas las fotos me dio la familia Fumansky. Y hablando del aspecto educativo, por ejemplo, los Hanichim siempre preparaban alguna obra teatral, digamos. ¿Y cuáles fueron las temáticas de esas obras teatrales? Casi siempre tenían que ver con la Shoah. Y tenía que ver con este mensaje de que nunca más iban a ser pasivos los judíos. Nunca más va a pasar una Shoah, no vamos a dejar que eso ocurra. Nora Fumansky, la hija de Tata, me contó qué rol ella jugó en una de estas obras teatrales. Hay un programa, un folleto, ¿no?, con el programa de cada obra teatral, pero al mismo tiempo ahí también tenían un tiro para practicar distintas armas. Así que ambos aspectos existían. En algún momento la policía mandó a un inspector a Maccabilandia y ellos tenían de antemano información acerca de esta visita, intentaban sacar todos los cartuchos, eso. Y no hicieron un buen trabajo, se quedaron algunos. El inspector, que era judío, decidió hacer la vista gorda y no logró ver ninguno. Sí, Maccabilandia fue el campamento más importante para el entrenamiento del uso de armas para los grupos de autodefensa. Sí. Lean el libro, mándenme comentarios de todo tipo. Debo decir que en las últimas semanas es sumamente emocionante para mí. Me llegan a diario comentarios, gente que me manda sus recuerdos, que me agrega información. De hecho, ya tengo material para una segunda edición, pero hasta que no se agote la primera, no se va a publicar la segunda. Sí, me interesaría mucho que lean el libro y que me manden comentarios de todo tipo, también protestas, quejas, lo que quieran. Bueno, es el primer texto sobre este tema. No, hasta ahora no se ha publicado nada al respecto. Y efectivamente muchos intentaban mantener el secreto a lo largo de muchos años. ¿Por qué aceptaban hablar conmigo a partir de un momento? Me parece que tiene que ver también con el hecho de que muchos ya son mayores, y lamento decir que algo como 20% de mis entrevistados ya no están con nosotros, y muchos tenían la sensación de que si no iban a hablar de eso conmigo ahora, ya su historia, sus experiencias iban a desaparecer por completo. Una parte de las entrevistas la hice durante la pandemia, y me parece que eso también influyó en la mente de gente de que hay que hablar, hay que contar, porque nadie sabe qué puede pasar mañana o pasado o en una semana. Y como dije ayer en otra presentación que hicimos en Ciencias Sociales de la UBA, el proceso de entrevistar a la gente para mí fue muy aleccionador, se dice, porque como se trataba de la vez primera que hablaban de este tema, yo aprendí cómo escuchar no solamente a lo dicho, sino al silencio entre distintas afirmaciones, cómo intentar entender cómo estaban procesando frente a mí estas historias.
porque como no hablaban de estas experiencias, tampoco lograban volver a pensar, reconsiderar, reexaminar estas experiencias. Entonces, para mí fue un proceso muy interesante y muy distinto de muchas otras investigaciones que hice para libros anteriores. ¿Cómo es que llegué a trabajar sobre este tema? En parte, nosotros los historiadores, a diferencia de los sociólogos, ¿no? Tenemos este empuje detectivo, ¿no? Y como intenté averiguar algo sobre estos grupos ya hace 20 años y no lo logré, siempre me quedé obsesionado con cómo logro encontrar fuentes, materiales, información para saber qué pasaba, si se trataba de un par de grupos aislados, de un fenómeno más amplio, etc. Yo, en distintos trabajos, solía trabajar sobre judíos no afiliados a las instituciones comunitarias. En este caso, por esta curiosidad detectiva, decidí enfocarme en las instituciones comunitarias y ver cómo reaccionaron a esta ola de antisemitismo de los años 60. Bueno, la verdad que inconcluso, porque me imagino que hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas ganas de conversar, pero les agradecemos haber venido, participar. Los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter para ver futuras actividades y los alentamos a seguir participando. Gracias, y gracias a Ranan.